Psicoemocional Esperanza y personas que nos visitan. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito unos instantes a meditar sobre el problema que aquí nos reúne de campana a campana. Muy bien. A continuación vamos a dar lectura de nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muchas gracias. Muy bien, el tema a tratar el día de hoy en el Centro Psicoemocional Esperanza es el tema de la adicción cruzada. Para esto nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum, a la que vamos a invitar a pasar para que nos ayude con el desarrollo. Adelante. Pues buenas tardes. Muchas gracias. Agradezco su presencia, su atención y sobre todo la disposición de estar en este día con nosotros, con este tema súper interesante que se titula Adicción Cruzada. En este tema, más que adicciones con el alcohol y las drogas, vamos a aprender un poquito más cuántos tipos de adicciones hay. ¿Sí? Porque normalmente cuando se habla de adicciones creemos que es al alcohol o a las drogas. Entonces, es un poquito detallar lo que es la adicción y sobre todo, pues aprender más de ella, ¿no? Y lo que vendría siendo la adicción cruzada, cuándo es que se da. Y bueno, vamos a empezar. Les hago la invitación que cuando tengan algún comentario, ya sea para enriquecerlo o alguna pregunta en cualquier momento del tema, se lo hagan saber levantando su mano. Igualmente las personas que están en Zoom, para que puedan mandar su mensaje y nos hagan llegar para enriquecer el tema. Vamos a empezar, por favor, el día de hoy. Y bueno, en México todavía existe el tabú y son pocas las personas que se atreven a hablar acerca de la adicción. ¿Por qué? Porque está el estigma de que nos van a culpar, nos van a señalar, nos van a, de cierta manera, etiquetar, ¿no? Que en nuestra familia o que uno mismo tiene este problema. Al final de cuentas, la Organización Mundial de la Salud dijo que las adicciones es una enfermedad y como tal, pues se tiene que atender a nivel psicoemocional. Entonces está el estigma de que si yo vivo una adicción o alguien en mi familia tiene un problema de adicción, pues casi siempre se guarda el secreto, ¿no? Trata de no, de que nadie se sepa por la vergüenza, por que nos van a criticar, porque nos van a señalar y que de cierta manera pues a veces hacen comentarios incómodos. Y bueno, en esta parte pues hay que quitarnos ese tipo de tabús y sobre todo informarnos, ¿no? Porque no hay mejor eh, manera de combatir algo o alguna enfermedad, sino conociendo de la misma y no estando en la creencia de que sé, pero pues no me documento ni sé realmente de qué se trata. Y bueno, la adicción como concepto, como dice aquí, es un estado de compulsión y obsesión y preocupación por alguna sustancia, comportamiento, actitud y o relación enfermiza, que es donde se da la codependencia, que va a esclavizar a la persona, la voluntad y el deseo de la persona alterando el estado de ánimo. Esto quiere decir con sentimientos y emociones caóticas, casi siempre a los extremos, con unas tristezas profundas o unos éxtasis o algunos estados emocionales de demasiada excitación o frustración también. ¿Por qué? Porque también ahí van a entrar los efectos de carácter como la ira, la soberbia y muchas más. Entonces, la adicción es una enfermedad y en la cual va a ser muy compulsiva. Nos va a crear mentalmente y psicológicamente una necesidad de querer seguir teniendo esta conducta, ya sea por alguna sustancia, por algún comportamiento
y sobre todo alguna actitud y sobre todo con algún tipo de relación y que éstas llegan a ser enfermizas, como en el tema del día de ayer, hablamos de las relaciones tóxicas, hablamos que es una adicción el tener relaciones tóxicas y no necesariamente hablamos de pareja, sino las relaciones tóxicas se pueden dar entre hermanos, familiares, amigos y vecinos, etc., etc. Entonces, las adicciones no solamente se dan con alguna sustancia. Eso que quede muy claro y es algo que vamos a empezar a, a verlo aquí. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué características tiene la adicción? El punto número uno, que va a crear tolerancia. ¿Tolerancia a qué? Al consumo de alguna sustancia o al comportamiento o las actitudes del mismo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor, hablando de sustancias, pues a lo mejor con una o dos cervezas al principio no me pasaba nada, no me alteraba, simplemente disfrutaba, ¿no? Pero ya cuando haces tolerancia, es decir, cuando no solamente son dos las que necesitas para ponerte en ese estado que necesitas estar para sentirse cómodo, y empiezan con la tercera, luego con la cuarta, luego con la quinta, y ya empieza a subir el nivel de tolerancia, es donde se habla acerca de también de las actitudes y comportamientos, donde empezamos primero con poco y vamos aumentando como que esa dosis. Por eso se habla de tolerancia. Primero empezamos con dosis muy pequeñas de comportamientos, actitudes o ingesta de la misma sustancia o de algún comportamiento que hace que yo misma busque más, ¿sí? Esa es la parte que mentalmente a veces es el truco donde la adicción empieza a buscar, ¿no? El querer esa necesidad de más. El síndrome de abstinencia y que es la dependencia física, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando yo dejo de consumir o tener una actitud o un comportamiento adictivo, lógico, voy a tener esa dependencia física, que quiere decir que necesito tenerla presente. Puede ser tabaco, alcohol, alguna sustancia, droga, alguna persona, algún comportamiento. Necesito tenerlo cerca para sentirme tranquilo. O sea, empieza a quitarme esa tranquilidad. Cuando yo siento que estas cosas, sustancias, personas, actitudes o comportamientos me quitan mi tranquilidad y tengo como esa sensación de necesitarlo cerca físicamente o verlo y me calmo, bueno, eso es como hablar del síndrome de abstinencia. Y eso les pasa mucho a las personas cuando llegan a un centro de rehabilitación. Cuando los separan completamente del consumo que tienen y los meten a un centro de rehabilitación, pues empiezan a tener esa sensación de ansiedad, de estrés, de agonía, desespero. ¿Por qué? Porque ya no pueden estar cerca de eso que de cierta manera les causaba placer. Recordemos que la adicción siempre va a tener un beneficio para quien tiene esta enfermedad, que es el placer, ¿no? Y el placer a veces, casi siempre, es momentáneo, porque dura pocos minutos, a veces horas. Pero pues se hace la creencia que dura muchísimo, pero no, realmente dura muy poco. El autoengaño, ¿no? De creer que yo puedo dejarlo de hacer o de consumir cuando yo quiera. ¿Sí? Las personas que tienen una adicción tienen la creencia o se autoengañan pensando, no la necesito, yo puedo parar, pero a la hora de que están en la acción, pues no, se van con todo. No es nomás una, dos, sino que siguen 3, 4, 5, 10, 20, 30, o situaciones o actitudes que también son adictivas, como el sexo, el trabajo, relaciones enfermizas, etc., que son caóticas, ¿no? Que no pueden dejar de parar de estas situaciones que las llevan. Entonces tienen el autoengaño de que yo puedo parar. No, no pueden parar. Esas son las características, ¿no? Hay personas que me han dicho, no, pues yo simplemente me tomo 2, 3 cervezas y ya. Y sí, pueden seguir disfrutando, pueden seguir teniendo una tarde agradable o en ciertas situaciones, bueno, saben poner límites y saben decir hasta aquí, ¿no? Hay otras personas cuando tienen una adicción no saben tener ese límite, no saben ponerlo y es donde aparece el autoengaño. Y la otra es la pérdida de la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque ante ciertas situaciones que tengan sobre su adicción y que ahorita las vamos a ver,
lógico, se van a desvanecer. No van a tener la fuerza para no saber decir no. Y caen muy rápidamente, tienen muchísimos etapas de recaídas. Y la distorsión de la atención. ¿Por qué? Porque otra de las características de una adicción es que siempre va a estar pensando consciente, inconscientemente en eso. O sea, aunque no es que no estoy pensando en eso, pero hay una sensación interna que inconsciente o conscientemente a veces lo tienes, pero como les digo, a veces el tabú o el que no quiero que sepan, pues me limita a no expresarlo, ¿no? Pero mi comportamiento, pues lo da a notar, ¿no? Como con estas características. La que sigue, por favor. Y bueno, las clasificaciones de las adicciones. Aquí, bueno, les dieron una hoja al entrar. Ahí hay algunas notas de las que estamos hablando. Y bueno, hay clasificaciones de las adicciones ingestivas. ¿Y cuáles son estas? Todas aquellas que yo ingiero. Alcohol, drogas, fármacos, cafeína, tabaco, carbohidratos. Son adicciones de proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no son las que ingiero, sino las que están en proceso son las que yo misma provoco por medio de mis emociones, de mis relaciones, eh, a través de, de mi mentalidad o mis pensamientos y de cómo me comporto. Entonces, en las adicciones de proceso aparecen las emocionales. ¿Por qué? Porque hay personas que son adictas y tienen un deseo de siempre estar con este tipo de situaciones, como de enojo, de culpa, de vergüenza, de sentirse triste, de sufriendo, de estar siempre hable, que es catarsis y autocomiseración. Entonces, hay personas que tienen ese tipo de adicción, aunque no lo crean, y son de tipo emocional. Son esas personas que tienen ese tipo de emociones, ¿no? A flor de piel, siempre están molestas, siempre sienten culpa por algo, siempre van a sentirse avergonzadas, etc., etc., como dice aquí, o mantenerse tristes. El otro tipo de proceso es de las relaciones y es el tipo de relaciones enfermizas y es donde se crea la codependencia que estábamos hablando ayer. Cuando nuestros vínculos interpersonales y no necesariamente con pareja tienden a ser muy enfermizas y tóxicas. Que lógico, eso me van a llevar a enfermarme y de cierta manera desgastarme física y emocionalmente. Esto se vive mucho con la relación en las personas que tienen algún familiar que tenga un problema de alcohol o drogas. ¿Por qué? Porque se sienten los rescatadores. Piensan que ellos van a salvarlos o que de cierta manera con la ayuda de ellos pueden salir adelante. Y sí, en algún momento a lo mejor la ayuda y el apoyo sí es necesario, pero se hace esa codependencia de que necesitan estar cerca de ellos para sentir que los tienen que ayudar y es unas relaciones enfermizas. Ahora, las adicciones de proceso tipo mentales van a ser aquellas que tienen personas que tienen pensamientos obsesivos con cualquier cosa, con ser perfeccionistas, con ser detallistas exageradamente, las personas que son muy negativas, que todo le ven el lado malo, o sea, oye, pero fíjate que esta situación, pero si no, y si no pasa, o sea, siempre viendo las cosas del lado negativo. Bueno, este es un tipo de clasificación de adicción cuando las personas son muy negativas, que yo imagino que alguno de nosotros podemos identificar, ¿no? Este tipo de temas nos ayudan más que para juzgar o para señalar a alguien, es para entender a las personas que nos rodean y comprender por lo que están pasando. Lo lógico, también hay personas que se preocupan por todo, por si la lluvia, por si el aire, por si esto, por si el otro, si la economía, si hoy llovió, si no llovió, si tengo que comer, si no tengo que comer, si tengo, o sea, por todo, si me vio, no me vio, si me saludó, no me saludó. O sea, ese tipo de personas que se preocupa por todo, si comió, no comió, etc., etc. También son las personas que son muy exageradas y del perfeccionismo que habíamos hablado. Y las comportamentales son las adicciones que hablamos que son adicciones de proceso. ¿Por qué? Porque no necesito ingerir alguna droga o alcohol para decir que tengo una adicción. ¿Por qué? Porque con todas esas que hemos mencionado y aparte comportamentales, como el trabajo en exceso, las compras en exceso y obsesivas,
las mentiras, el sexo, el romance, el ejercicio, la ludopatía, el acumular cosas o dinero, la religiosidad y las computadoras o la tecnología. Entonces, hay personas que no necesariamente tienen que ingerir alguna droga o alcohol, pero tienen otro tipo de adicciones y son estas que hemos mostrado hoy, que abajo, créanme, hay muchas personas que llegan a consulta con problemas que tienen el workaholic, que le llaman, que son obsesivos en trabajar, trabajar, trabajar y se olvidan completamente de la familia. O que son demasiado mentirosos, o que tienen obsesión o adicción al sexo, pornografía. También, esa es otra de las cosas que entrarían en las comportamentales, ¿no? De siempre estar enamorando, o mujeriegos, o de cierta manera coquetos, ¿no? De siempre estar como que queriendo tener algo extra. Y ahí entraría el defecto de carácter que hablábamos de la lujuria. Del ejercicio, la vigorexia que se le llama, la ludopatía y sobre todo las personas que acumulan. También llegan muchas personas que se quejan de que la esposa, la hermana, el hijo, etc., etc., pues están completamente inertes y hundidas en la religión. Y que a veces pues ya son caóticas las relaciones cuando las personas se obsesionan tanto por ciertos comportamientos que pues no dan fluidez, ¿no? A lo que son las relaciones que vivimos día a día. Y pues la tecnología, hemos hablado de que ahora alguien que salga sin celular siente que sale sin el alma, ¿no? Me tengo que regresar. Y sales corriendo y te tienes que regresar por el celular. Y hay veces hace falta despegarse un poquito del celular o de las tecnologías porque es necesario descansar. Pareciera que no, pero en esta parte de la tecnología, pues me tocó a mí atender en un centro de rehabilitación donde un muchacho como de 32 años aproximadamente tenía problemas con los videojuegos. Era una obsesión tremenda, así tremenda, que los papás, pues, o sea, no se bañaba, no comía, nada, solo encerrado en su cuarto jugando videojuegos, 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 videojuegos. Tenía una barba gigante, el cabello largo, dejen ustedes la apariencia, ¿no? Pero son una de las características físicas que uno pues checa cuando alguien va por algún problema de adicción, porque su físico detona mucho. Entonces, este muchacho está completamente descuidado físicamente y su obsesión era jugar, 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 jugar. Entonces, cuando llega ahí, su reclamo era decía, pero es que yo no tengo una adicción, o sea, yo cómo puedo estar con alguien que se droga, que toma alcohol, que esto, que el otro. Entonces, él tuvo que aprender, de cierta manera, de que la adicción no solo son a las sustancias o a al alcohol, que también ese es el comportamiento y él la tenía muy grande, ¿no? Tanto que lógico, se enojaba, se molestaba cuando alguien le llamaba la atención y que pues no trabajaba, no estudiaba solo, era frente a su televisor. Y su obsesión era de, a veces empezaba a robar, empezaba a hacer cosas indebidas o algunos tratos fuera de la ley para conseguir dinero y seguir buscando pues su placer, que era jugar, ya sea en línea o comprarse sus videojuegos, ¿no? Entonces, es lo mismo que hace una persona que consume alcohol o se droga. Llega un límite donde ya no tiene de dónde y busca la manera en cómo conseguirlo, robando, asaltando, haciendo cosas que pues le van a dar aquello que necesita para conseguir. Entonces, lo mismo pasa con las personas que no consumen. La que sigue, por favor. Sí, Quiero hacer sí, por favor. un comentario. Adelante. Sí. No sé si en esta última clasificación entre la parte de la televisión, ahorita que está muy de moda Netflix, por ejemplo, que hay personas que entre semana incluso se ponen a ver una serie y agarran la serie y se van y se van y se van y otro día están súper desvelados y así van Sí. al trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera afecta en lo familiar, afecta en su trabajo, afecta en muchas cosas, ¿no? Sí, de hecho, en la cuestión de computadora y tecnología entra la televisión. Y en este caso, por ejemplo, las series de Netflix. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, ese tipo de series eran como novelas, ¿no? Nos las iban pasando, no sé, cada jueves, o miércoles o jueves, eran las días en que daban, y la serie tú te esperabas ese día para verlo. Ahora no tienes esa accesibilidad de nomás con un clic
darle el otro capítulo. Ay, al cabo son 5 capítulos, sí, pero cada capítulo es de 1 hora y media, ¿no? A veces no te das cuenta. A veces son cortos, a veces son largos. ¿Y qué pasa con una adicción? La adicción es cuando no puedes dejar, o sea, cuando ya no puedes parar. Y otra de las cosas, cuando descuidas, pues tus responsabilidades, que son trabajo, alimentación, responsabilidades que todos tenemos, ¿no? En bañarnos, saciarnos, etc., porque hay gente que vive esclavizada a la televisión también y a las series de Netflix también. Sí, sí, ahí entraría. Muchas gracias. Y bueno, el concepto de la adicción cruzada. ¿Y por qué es bueno medio aclarar lo que es la adicción y después hablar de la adicción cruzada? Porque cuando trabajamos con una persona que tiene una adicción, casi siempre se trabaja y dice, no, pues yo ya dejé de tomar. Sí, pero al dejar de tomar, a veces van y buscan otro tipo de adicción. Y es cuando se hace una adicción cruzada, que es lo que vamos a ver. Y esta es una transferencia de adicciones. Va a ser el intercambio de una dependencia dañina por otra. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si yo dejo de tomar alcohol, pero me obsesiono, ¿con qué les diré? Con la cocaína, que se da mucho. O al revés, la cocaína y dejo de consumir cocaína, pero ahora consumo alcohol. O dejo de consumir alcohol y cocaína, pero me voy a tener un exceso por el ejercicio. Pero en exceso, pues cuando ya mi cuerpo, no, sí, pero ahora ya dejé de tomar, ya dejé de drogarme, pero ahora completamente estoy inerte y obsesionado con el ejercicio o con la religiosidad, que hay personas que dejan una adicción y que se meten de lleno y que yo no critico, por ejemplo, que dentro de los centros de rehabilitación y también es necesidad de trabajar lo que es la espiritualidad. Llegan personas con un mensaje, pero hay personas que se obsesionan tanto que dejan todo o sea, cambian una adicción por otra y muchas veces se van a ese lado extremo, ¿no? Ese es lo que vamos a hablar. Y la adicción cruzada más común es la sustitución de una sustancia que altera el estado de ánimo por otra. La que sigue, por favor. Como dice aquí, la adicción cruzada ocurre cuando la antigua adicción se reemplaza con una nueva. En este caso, por ejemplo, como dicen aquí, a lo mejor les da por irse a comprar cosas, o sí, con las compras compulsivas, por la comida, por el café, por jugar, ludopatía, así como se ven en las imágenes, ¿no? Ocurre cuando se reemplaza una adicción por otra. Las personas a menudo se tornan dependientes de una manera cruzada a medicamentos con receta. Esa es otra de las cosas, que se vuelven dependientes del paracetamol, que siempre deben de tener un paracetamol para sentirse bien, o deben de traer el ibuprofeno, o deben de traer, que traen en su bolsa o cerca de ellas algo para calmarse, ¿no? O saciarse. ¿Por qué? Porque son medicamentos que a veces son sin recetas y son fáciles de adquirir. Y o viceversa, que a veces son controlados y ellos buscan la manera de buscarlas para tenerlas. Y de cierta manera cambian una adicción por otra. Se da muchísimo, muchísimo ese tipo de situaciones. Más cuando están en cuestiones de alcohol y drogas. Buscan las pastillas mucho para dormir, para descansar, para relajarse, para que no les duela algo, pero en sí no atacan lo que es el punto medular de la adicción, que ahorita la vamos a ver. O bien desarrollar una adicción con una nueva sustancia o actividad, que es lo que les decía. La que sigue, por favor. Preguntas para reflexionar. ¿Qué sucede cuando una persona sustituye una sustancia o conducta adictiva por otra? ¿Qué creen ustedes que suceda? A ver. ¿Sí? ¿Siguen enganchados en las adicciones? Ujú. Perdón, sigue siendo una adicción el dejar una y sustituirla, sino que no han salido de la adicción, ¿no? Así es. Siguen, siguen Simplemente enganchados, la sustituyen, sí, la pero no han dejado disfrazan. de salir de la adicción. Sí, la disfrazan. ¿Y por qué crees que las personas recaen? Pueden ser muchos factores, dependiendo de la adicción, a lo mejor
si son drogas, por las mismas personas que conviven con él, ¿sí? Por la codependencia de alguna persona, él mismo. Sí, porque recuerde que las características de la adicción no se atacan de fondo, pues, que son que la tolerancia, el síndrome de abstinencia, el autoengaño, la pérdida de la voluntad y sobre todo la distorsión de la atención. Que voy a cambiar solamente una cosa por otra y por eso recaen, porque tarde o temprano cualquier evento o cualquier situación de trabajo emocional, familiar o personal las hace recaer porque no han trabajado en su persona, realmente el problema que los llevó a consumir o estar dentro de una adicción. Esa es la razón. Bueno, gracias. La que sigue, por favor. ¿Alguien más? Bueno, la que sigue, las sustituciones más comunes de sustancias, ¿sí? Va a ser el alcohol por la cocaína o la cocaína por el alcohol. Las personas que consumen cocaína, pues casi siempre, bueno, ya no me voy a drogar, ya no voy a consumir cocaína, pero el alcohol o viceversa. El alcohol lo dejan de tomar, pero buscan otro tipo de sustancias como pastillas y o cocaína. El alcohol por tranquilizantes, que dejan el alcohol, pero en que empiezan a buscar aquella pastillita para dormir, para estar tranquilos, etc., para relajarse, porque recordemos que el alcohol relaja, es pasivo. A la gran mayoría de las personas les quita, a algunas mucho las altera, pero va a depender mucho de la personalidad. Pero casi siempre es como, es un tipo de sustancia que va a relajar el alcohol. La cocaína, al contrario, los excita, los altera, los va a tener como que al 100. Entonces, el alcohol lo sustituyen por pastillas. Las benzodiazepinas, como el Valium, el Tafil, el Ribotril, que son pastillas que de cierta manera también son relajantes y como que de cierta manera de éxtasis, pero a la vez como que relajantes y alucinantes, bueno, lo cambian por la marihuana. ¿Por qué? Porque la marihuana pues es verde, es natural y hace menos daño, pero no, ambas hacen daño. Hay personas me tocó conocer a dos muchachos jóvenes que con el consumo de marihuana llegaron a tener con el segundo, la segunda, probaron el churro, ¿no? Como le dicen ellos, de marihuana. Con el segundo pase empezaron a tener brotes psicóticos y los compañeros que estaban alrededor de él, que él tenía más o menos como de 16, 17 años, ay, qué exagerado, y que mira, no, es que empezó a ver y esto, y nos están atacando, y mira el hombre, y que esto, y que el fantasma y el monstruo. Entonces ellos ya se empezaban a asustar y le hablaron a la mamá, estaban en un parque. Entonces la mamá asustada, pues, ¿qué le dieron? No, nada, nomás estábamos fumando, pero ¿qué estaban fumando? Entonces ya le dicen, no, pues alguien dijo, estábamos fumando marihuana. Ahora, otra de las cosas dentro del narco, ahora están impregnando la marihuana o ciertas sustancias con otras sustancias que activan más el poder de las drogas y que hacen que los brotes psicóticos sean mucho más recurrentes y caóticos, que llegan hasta el psiquiátrico. Este muchacho llegó a quedar babeando, así, tipo vegetal. Fue impactante porque pues todos pensaban, ay, pues por un pase de marihuana. Sí, pero recordemos que no todos tenemos el organismo para aguantar las sustancias. Otras personas son muy tolerantes, pueden fumar toda su vida marihuana y no tener un brote psicótico, pero hay personas que sí llegan a tener ese tipo de situaciones que pues agravan su salud. Entonces, no minimicemos el consumo o decir, no, pues es que yo toda la vida he tomado y no me pasa nada. Sí, pero tu cuerpo de alguna u otra manera lo va a cobrar, ¿no? En salud o en bienestar o estados emocionales. Entonces, este cambio de las benzodiazepinas se cambia por marihuana o marihuana por benzodiazepinas. O igual, a lo mejor ya dejan de consumir marihuana, pero empiezan a consumir alcohol. Es un cruce, por eso estamos hablando de la adicción cruzada. Los opiáceos, que es todo lo que tenga que venir con el opio, pues por el alcohol. O el alcohol por los opiáceos. Y que ahorita dentro de los opiáceos entra lo que es el fentanilo. De ahí lo sacan el fentanilo. El tabaco y o café por el alcohol o el alcohol por el café o tabaco. La gran mayoría o muchos de los que
dejan el alcohol, empiezan a fumar. O, por ejemplo, los que consumieron también mucho cristal, me tocó ver que dejaban de fumar cristal o de consumir cristal, pero se obsesionaban con el cigarro. Tenían que estar en los centros de rehabilitación, la familia, llevándoles cajas y cajas y cajas de ¿cómo se llama? De tabaco. Y al principio sí es permitido porque, bueno, para minorar ese síndrome de abstinencia y no lleguen a la locura, porque tampoco se puede quitar de una, pero poco a poco ir reduciendo. Si él al momento de estar trabajando con ellos empieza con 10 al día o 20 al día, bueno, vamos viendo que en 3 días vamos quitándole 3 y en otros 3 días vamos quitándole 2 o 3, vamos viéndole la disminución del consumo, porque si se quita de uno, créanme, llegan a estados caóticos y empiezan a convulsionar, porque su mismo cuerpo se los pide, o sea, no es algo que inventen, es algo que sienten, empiezan a vomitar, empiezan a convulsionar por esa necesidad. El cuerpo está tan acostumbrado a cierta cantidad de sustancia que se la pide y si no se la pide, lógico, convulsión. Entonces, muchos cambian alguna droga por el tabaco, el café y el alcohol, ¿no? Sexo por adicciones ingestivas o viceversa. Y adicciones ingestivas, ya sea cualquier sustancia como las que vimos, que eran alcohol, drogas, fármacos, cafeína, tabaco, etc., etc., por sexo. Y pareciera raro, pero sí hay personas que están adictas al sexo o a la pornografía. Llegué a tener personas y no necesariamente de clase social baja, al contrario, de grandes grados de estudios donde ellos tenían una adicción al sexo. Tremenda, tremenda. O sea, si venían una escoba, con la escoba. O sea, era una obsesión tan grande que lógico, lo que se tiene que trabajar ahí es ver desde cuándo y por qué empezó con esa adicción y que a veces viene de adicciones cruzadas, que estaban consumiendo algo y o se fueron al otro extremo. Problemas alimenticios por sustancias o viceversa, si estoy consumiendo alguna sustancia o se consume alguna sustancia por problemas alimenticios de todo índole, ¿no? Como las que dijimos, de cuestiones de bulimia, anorexia, etc., etc. Compras compulsivas por sustancias o sustancias por compras compulsivas. Ya sea que deje de consumir alcohol o alguna sustancia y me vuelva en un trabajo, un workaholic, ¿no? El trabajo obsesivo compulsivo de no quiero saber nada más que del trabajo. La ludopatía por sustancias o las sustancias por ludopatía. El ejercicio por sustancias o sustancias por ejercicio. Entonces, son las más comunes que hay y que yo me pude encontrar. Sí, adelante, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Nada más para, hace rato mencionó usted que el fentanilo viene del opio. Y no, del opio sacan la heroína y la morfina. El fentanilo son varias sustancias químicas que no tienen nada que ver con el opio. Sí, son sustancias químicas. O sea, a final de cuentas son, pero que de cierta manera las bañan con opiáceos, tengo entendido, para que de cierta manera cree una adicción como la heroína o la... Son más potentes que sí, son más potentes. Que la heroína. La heroína de por sí es potente. Sí, sí, y a veces... salen del opio y de... Sí, y a la marihuana, por ejemplo, a veces las bañaban, y les digo porque a mí me platicaban, pues, sí, en los centros de rehabilitación. Para hacerla más fuerte. Más fuerte o más adictiva. Sí, al ser más fuerte, más adictiva. Sí, más adictiva, los enganchan. Sí, claro que sí, gracias. La que sigue, por favor, vamos a seguir. Y bueno, aquí vamos a ver algunos pensamientos y frases irracionales más comunes, las personas que tienen una adicción cuando cambian de una adicción a otra, ¿no? Bueno, empiezan, el alcohol me hacía mucho más daño que la coca y la coca me pone más activo, ¿no? Estas pastillitas me las recetó el doctor, no hay problema en que me tome unas 2 o 3 más, porque siempre empiezan a buscar una dosis más alta. A lo mejor el psiquiatra o el médico les puede decir, tómate una pastilla, y dices, pues no pasa nada si me tomo 2 o 3, a lo mejor me siento mucho mejor, pero no, simplemente están buscando esa necesidad de tener más tolerancia a la sustancia. El café es bueno, me ayuda a estar despierto todo el día y es excelente. ¿Por qué? Porque muchas personas dejan una adicción y se van con el café. Que el café
pues es que todos los excesos son dañinos a nuestro cuerpo, todos, todos, ya sea de ingesta o de comportamiento o de proceso, como hablábamos, ¿no? Y de eso se trata. El cigarro no daña a mis familias, además son mis pulmones y me tranquiliza cuando estoy estresado, que es otra de las cosas, ¿no? Que casi siempre, pues, dejé de consumir tal cosa y ahora porque fumo se enojaban, ¿no? O si tienen esas frases muy trilladas. Ahora no sé, no les hallo, no los entiendo. Dejé de consumir coca y ahora porque fumo se enojan, sí, pero estás fumando 3 o 4 cajetillas, entonces es lo mismo. El que tenga relaciones sexuales con muchas amigas o amigos no daña a nadie. No tengo por qué decirle esto a mi terapeuta. Y se da muchísimo, ¿sí? El exceso de relaciones sexuales o la lujuria que se cambian a veces por las adicciones que pues a veces pues no las dicen o no las quieren trabajar en la ludopatía porque piensan que con eso se sienten más activos o más, pues más, sí, más activos, más que otra cosa, ¿no? Pero todo en exceso es dañino, hasta el sexo. Qué rico es comer, dice, me encantan los dulces y la comida. La comida es buena para mí, para mi salud. Ahora me voy a comer 7 panes, ¿no? No sabemos decir un pan. No, tengo que comer la bandeja o a veces cuando uno está a dieta te dicen, bueno, pues es que es lo que les digo. Todo en exceso es dañino, hasta la comida, el sexo, todo, todo. Ya dejé de beber alcohol. Ahora porque jode mi familia si dejo de comer. No saben que los odio y me molesta que me digan lo que tengo que hacer. Porque otra de las cosas, cuando alguna persona deja alguna adicción y la familia empieza a ver sus reacciones o cómo está comportándose y le llega a comentar, pues el otro se va a molestar. Si deja de comer, si empieza a hacer otro tipo de actividades o se empieza a obsesionar con otro tipo de cosas, se molesta. Y lógico, empieza un odio y un resentimiento porque no quieren que se metan con ellos y con su vida. Pero ahí habla pues de que está trabajando, que están resaltando sus defectos de carácter. El trabajar me distrae y me mantiene ocupado, porque ahora jode mi esposa si no la ven todo el día. Además, ya no bebo alcohol. Ese es típico, típico. Gran parte de las personas que dejan una adicción, pues se van al trabajo, ¿no? Al trabajo. Y casi siempre se molestan con la familia porque le dicen, sí, pero pues, ¿qué querías? ¿Quieres que siga tomando o que trabaje? Entonces se quedan así, no, pues está bien, trabaja, pero a veces dicen, ojalá que a veces se comportaba mucho mejor o más paciente cuando tomaba. A veces muchas familias me han llegado a decir que no lo soportan porque cambia tanto su forma de ser o a veces pareciera que no han dejado de consumir porque simplemente cambian una adicción por otra. La que sigue, por favor. ¿Comentarios hasta aquí? ¿No? Bueno. Y bueno, ¿cómo evitar la adicción cruzada y no recaer? Primeramente, pues buscar la plenitud espiritual, que es lo que les decía. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la adicción es un problema espiritual, ¿sí? Que lógico va a requerir una solución espiritual. Y hablando de espiritualidad, no tiene que ver con religión, porque tú puedes creer en el Dios que tú quieras o creas o quieras. No está casado con una religión, simplemente es un poder superior del que se habla, ¿sí? Entonces, lógico, en los grupos de autoayuda de AA, de NA y de comedores compulsivos anónimos, etc., ¿no? Buscar la ayuda profesional, psicoterapéutica individual, en ayuda psicoterapéutica grupal, la consejería de padrinos, que esa siempre se da y se busca y debe buscar un padrino dentro de los grupos de apoyo o de autoayuda, como en AA y NA, siempre hay padrinos que te van a acompañar para una posible recaída. Y en un consejero espiritual, que habla acerca de clérigo, pastor, sacerdote, lo que tú creas en cuestión espiritual, es lo que se tiene que buscar para, lógico, evitar una adicción cruzada y o recaer. La que sigue, por favor. Y bueno, el doctor Carl Jung es un psicólogo que trabajó y tuvo una amistad muy fuerte con el fundador de AA. Y este es un mensaje que le mandó al cofundador de AA.
en una conferencia que tuvieron y le escribió y le dijo, la adicción es un problema espiritual que requiere una solución espiritual, que es lo que les decía. El vacío espiritual no tiene que ser llenado con alcohol, drogas o conductas insanas, sino con la satisfacción que se obtiene a través de la relación entre el adicto, Dios y personas comprensivas. Esto le dará fortaleza para enfrentarse y sobreponerse a la adicción y a la vida. Entonces el doctor Carl Jung, que es psicólogo, fue psicólogo, hablaba acerca de que para poder trabajar en la adicción tienes que buscar esa parte interior muy espiritual y trabajar en ella. Porque muchas de las personas que caen en adicción o tienen una adicción, pues hay que llegar al punto medular de la misma. ¿Qué me llevó a consumir? Y por ejemplo, había familias que me decían, pero ¿por qué, por ejemplo, de todos mis hijos solo uno? Bueno, pues ese uno a lo mejor de chico o tuvo algún problema o una percepción diferente que los demás o no tuvo la fortaleza o el carácter o el temperamento para poder desarrollar esas habilidades y no engancharse, ¿sí? A lo mejor sufrió más, se sintió abandonado, se sintió humillado, pero es que a todos los trataba igual, sí, pero a lo mejor no todas las personas sentimos ni percibimos los mensajes de la misma manera. A algunos les puede afectar muchísimo ciertos comentarios y a otros se les puede resbalar. Entonces es ahí donde muchas de las personas empiezan a tener ciertas heridas y que si no son sanadas, lógico, en algún momento va a despertar alguna incomodidad y puede llegar hasta buscar en una cuestión depresiva o adictiva. Vamos a ver un pequeño video, por favor. Y regresamos con preguntas y respuestas. Pon atención al siguiente video. Podría cambiar tu forma de ver la vida. Más de una vez, la naturaleza nos revela toda su sabiduría. Vamos a buscar inspiración en uno de los animales más majestuosos que Dios fue capaz de crear. El águila. De entre todas las aves, el águila es el que posee la mayor longevidad, pudiendo llegar a los 70 años. Pero para llegar a esa edad, a la mitad de su vida, tiene que tomar una seria y difícil decisión. Porque en esa edad sus uñas se tornan frágiles, débiles y flexibles. Se doblan y no consigue aferrar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo se encorva. Sus alas se encuentran envejecidas y pesadas por la tortura del tiempo. Dificultan su vuelo, tomando el acto natural de volar en una tarea casi imposible. En ese momento el águila tiene solo dos alternativas: aceptar morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 largos días.
caso que escoja la segunda alternativa, tendrá que encontrar todas las fuerzas del mundo para volar a la montaña más alta y refugiarse en un nido próximo a una pared rocosa donde no necesite volar. Vencido ese primer desafío, el águila comienza a golpear con su pico la roca hasta que consiga arrancarlo por completo. Después de este grande y doloroso sacrificio, ella espera pacientemente a que ese pico renazca nuevamente, pues con él tendrá que arrancar todas sus uñas hasta eliminarlas por completo. Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, el águila continuará su proceso de renovación arrancando todas sus viejas y pesadas plumas. Pasados los 5 meses, el águila saldrá para alzar el tan esperado vuelo de renovación, lista para vivir la segunda parte de su vida. En nuestras vidas, ¿cuántas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo para que podamos comenzar un difícil proceso de renovación? Para que podamos volar a través de nuevos y diferentes desafíos, debemos desprendernos por completo de nuestros recuerdos, costumbres, vicios y tradiciones, conscientes del doloroso sacrificio que tenemos que hacer, solamente libres del inmenso peso de las glorias y fracasos del pasado, podremos disfrutar del valioso significado de la renovación. La historia de las águilas y los hombres es muy parecida. Ambos tenemos que vencer difíciles obstáculos. En el transcurso de nuestras vidas, ambos tenemos que tomar decisiones que irán a determinar la altura y la grandeza de los seres vivos. La libertad es una conquista, el presente un premio y la renovación es el único camino para llegar a nuestros objetivos. Ahora sí. Eh, Quisiera darle la invitación para ver sobre la reflexión, sobre todo del tema y del video que vimos, que tiene mucho que ver, como dice, las águilas y los humanos tenemos muchas cosas en común, ¿no? Tenemos que tener ese tipo de renovación en nuestras vidas, porque si no, nos vamos a morir. Y este es uno de los videos que trabajó con las personas que viven algún tipo de adicción, cualquiera que sea, de ingesta o comportamental o de proceso. ¿Por qué? Porque se tienen que quitar viejos hábitos, viejas costumbres y sobre todo empezar a buscar soluciones, ¿no? Para tener un mejor presente, porque como decía aquí, el presente es un regalo y la renovación es necesaria para poder
alcanzar nuestras metas. Si alguien quiere comentar al respecto, por favor, tener comentarios del mismo. Muy bien, si alguien quiere hacer algún comentario, puede levantar su mano y me acerco o hacer una pregunta. eh, Me acerco con ustedes y con el micrófono le podemos hacer la pregunta a la doctora Jacibe. O bien las personas que nos están viendo por vía Zoom también pueden hacer su pregunta, la escribimos y se la pasamos aquí a la doctora. ¿Alguien quiere opinar algo? No, lo que pasa es que Para que se escuche. Gracias. Ok. Bueno, más que nada es como una pregunta sobre todo esto. Bueno, tengo un tiempo a la fecha que, que había querido regresar a AA porque hace muchísimos años que fui, que la verdad nunca compartí ni nada, o sea, como que iba por mi familia, etcétera, ¿no? Nunca en realidad por mi voluntad. Tengo días que queriendo regresar a un grupo, nada más que pues me perdí con todo eso y no sabía ni a cuál ir ni nada y le hablé a una amiga ahora que sé que pues ya tiene varios años sin tomar, pues obviamente yo tengo una adicción de alcoholismo y pues también anda medio perdida en lo de los grupos porque ya casi no está yendo, pero supo de aquí de ustedes y me comentó y le dije pues habla a ver si puedo asistir, nada más que pues no sé cuál es la diferencia o sea, porque no es un grupo de AA ¿verdad? Okay. No como tal. No como tal, o sea, entiendo que sí. Llevamos los 12 pasos, bueno, Ajá. se ve el programa de los 12 pasos y se dan pláticas o temas de tipo psicológico que te ayudan de cierta manera a reestructurar en lo personal para que puedas buscar ayuda o sanar de eso que te llevó a la adicción. O sea, es un programa, es como una fusión, no es como tal un AA, pero sí lleva los 12 pasos del AA. Si quieres comentarlo tú, por favor. aquí los lunes y los viernes impartimos sesiones que son iguales que las de Alcohólicos Anónimos, pero son los lunes y los viernes. Ya martes, miércoles y jueves son sesiones de psicoterapia y el día sábado es cineterapia. Entonces, las sesiones de Alcohólicos Anónimos o similares a esas son los lunes y los viernes. Entonces, aquí se complementa con las reuniones psicológicas, se complementan los problemas, de dónde nace un problema de alcohol y todo esto te ayuda para reforzar el problema que tengas. Así es. A final de cuentas es donde tú te sientas cómodo. Igual hay personas que un AA no les son cómodas. ¿Por qué? Porque a veces las pláticas o las charlas tienden a ser muy repetitivas. Y te lo digo porque muchos de mis pacientes me lo dicen, es que es lo mismo y siempre habla el mismo y siempre estudia atribuyen lo mismo. Entonces a veces son cansadas y es por eso que muchos desertan o se aburren. Entonces este programa de este centro psicoemocional es lógico no dejar de lado lo que es el AA porque pues tiene muchos conceptos y trabajo y reconocimiento de que es necesario, pero también el área psicológica que también te ayuda para trabajar y encontrar pues alguna herida, algún elemento, trabajar en tu autoestima, sí, a las adicciones y trabajar en ellas. Entonces, es donde te sientas más cómodo, las puertas están abiertas, como te dice Gerardo, lunes y viernes son programas de AA y martes, miércoles y jueves temas variados sobre las adicciones y cuestiones psicológicas y emocionales. Sí, nada más para complementar un poquito del tema que están hablando, del centro psicoemocional. Aquí en el centro psicoemocional llevan ya un programa. Es un programa en donde ya prácticamente está el programa de un año, de todos los días, de lunes a sábado. Es un programa en donde son temas particulares ya, ¿no? Entonces, eso de alguna manera pues te ayuda a que te puedas programar y puedas ver a cuáles tú puedas asistir en los casos de temas de AA
los casos de los temas psicológicos, psicoemocionales también. Y bueno, en el caso de los temas psicoemocionales, también tienes una ventaja de que si no pudiste asistir, puedes ver la grabación, porque esa sí se graba y esa Así puedes tener acceso a la grabación, ¿no? Entonces, es también una ventaja que yo le veo al asistir también al centro psicoemocional, ¿no? Sí, que se te pueden hacer llegar, por ejemplo, a los temas que se han visto con anterioridad. Si gustas en recepción, te pueden dar más información para que puedas tenerlos. Si son de gran ayuda en tus ratos libres, puedes ver todos los temas que han estado todos muy, muy interesantes. Y otra de las cosas, no se repiten. Ninguno se repite. En todo el año no se repite. No se repiten. Por eso está el programa bien estructurado. De que no se repiten ni cosas de doble A ni cuestiones de... Ujú. Y bueno, pues bienvenida. Qué bueno que te animaste y que llegaste y que te hayas sentido cómoda desde eso. Eso yo creo que es nuestra meta. Sí, gracias. Allá atrás, por Adelante. favor. Yo quería hacer una pregunta. Yo tengo una persona conocida que ella es pues callada, tímida, ¿no? Ujú. Entonces, con ese tipo de comportamiento se volvió adicto. Yo considero eso, que mi pregunta es si es una adicción o es algo de comportamiento. La persona ya no puede hablar, sino es o por mensajes o cuando tiene que socializar o hacer amistades, Ujú. lo hace por grupos de WhatsApp o que lo invitaron a un grupo y es un grupo de WhatsApp. O se mete a las redes y entra a los chats de un sinfín de páginas, ¿no? Ujú. Pero esa persona cuando está de manera interpersonal con un grupo de personas no socializa tanto. Ujú. Entonces, yo tengo una duda de si es una adicción que ya le dio de acuerdo a ese tipo de comportamiento que ella tiene por Ujú. su historia, como dice, sus Sí, heridas, sí, su sí. pasado. Entonces siempre, y yo trato de decirle a esa persona que vaya y encuentre personas con otras amistades, conocidos del trabajo, pero no se acerca a esas personas. Y lo que ha hecho eso es de que hace relaciones solo por redes, o sea, Ujú. amistades. Tiene como un Muchísimo. montón de personas, amistades en Facebook y yo así, ¿cuántas personas de Facebook conoces Ujú. que realmente puedas tener una conversación, una amistad? Ujú. Entonces, mi duda es, ¿eso también es considerado una adicción o es solo un comportamiento de... Si es una necesidad de ella y que solo así puede tener una apertura con los demás, yo creo que sí, porque a final de cuentas las tecnologías, que es lo que les hablaba, vinieron a entorpecer mucho las relaciones interpersonales, que ya no es lo mismo. Simplemente cuando tú mandas un mensaje de WhatsApp, aunque le pongas caritas y eso, no es el mismo feeling, pues el verlo a la cara, porque es muy diferente el que te vean a la cara, el sentir cerca a alguien, que te sientas que te estás escuchando, porque tú puedes escribir un mensaje y a lo mejor el otro ni te, nomás lo ve y hace como que te lee, sí, te sigue el rollo. Entonces sí han dañado mucho lo que son las relaciones interpersonales. A esto puede estar aunado su temperamento, su manera de ser, su carácter, o sea, son muchas de las cosas que pueden estar pasando, pero que a lo mejor sí puede estar creándole ese tipo de adicción, que solo puede ella interactuar en redes. Si no, no. Es como solo el que consume alcohol o tiene algún otro tipo de sustancia con él o ya consumiéndola para poder ser sociable. Entonces podría ser que sí. Gracias. ¿Sí, alguien más? Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Igual, bueno, hablando de este tema de que la tecnología nos está absorbiendo, Ujú. por ejemplo, ahorita nosotros a los niños, ¿cómo los confortamos? ¿Cómo, pues de alguna manera tratamos de pausarlos con, no sé, con la tecnología, un teléfono, una tablet? Eso también me imagino que nosotros mismos estamos sembrando algo para los niños, ¿no? Que lo estamos acostumbrando a que con el celular, el Sí, teléfono, la tablet,
estén pasando más tiempo, pues, Sí, que tal vez uno que por el trabajo, por el negocio en la casa, y es que no está llenando o no está complementándolo, pues, al niño. Entonces, el niño, yo pienso que estas nuevas generaciones, están creándose más con la tecnología, pues. sí, porque se ha perdido esa Entonces, habilidad de poder así es. platicar hasta en la mesa. Tú puedes ir a un restaurante y es bien notorio y fíjate qué frío es cuando están varias personas sentadas en la misma mesa y cada una con su celular. Entonces, pues sí, el, Entonces, el chiste de ir a comer o ir a cenar o platicar, o sea, o de reunirte con amigas es para platicar, co- pero no para que cada uno esté viendo su teléfono. ¿Y qué pasa? Como los padres a veces se vuelve muy cómodo que si llora el celular, si esto, una tablet. Entonces, se está perdiendo esa capacidad de poder atender las necesidades del niño o de los adolescentes y es más fácil darles una tablet o un teléfono. Entonces, nosotros mismos estamos propiciando ese rompimiento de comunicación y de conexión con nuestros hijos o con sí, nuestras mi amistades. pregunta era, usted como psicóloga, Sí. o sea, ¿cómo ve a futuro, pues, esas generaciones? Pues Porque, pues, están si los padres o los creciendo adultos realmente. no ponen atención a eso, créeme, vamos a tener una generación demasiado fría, intolerantes, frustrados, que no van a saber pedir un vaso de agua, o sea, no van a tener esa comunicación o esa fluidez que nosotros a lo mejor en otra etapa o de otra generación sí nos enseñaron a construir, ¿no? Del saber ir a pedir las cosas, de ir a comunicarte, de platicar con alguien, de salir a jugar sin necesidad de un teléfono, o sea, del saberte divertir y disfrutar la vida de diferente manera. Entonces se está volviendo una generación muy solitaria, muy poco tolerante a la frustración, con poquito se frustran y entonces pues simplemente hacer conciencia y a lo mejor no puedes cambiar el mundo porque dices, ay, pero con lo que tú hagas en tu casa puedes ayudar mucho para que se siembren esas nuevas costumbres o esos hábitos o esas reglas o a poner límites o esta educación para que poco a poco pues al menos con los tuyos no pierdas esa comunicación y esa sensibilidad. Sí, por favor. Otra pregunta. Por ejemplo, nos hablaba de las adicciones de proceso, ¿no? Ujú, Y exactamente en la parte de las adicciones emocionales. ujú. La parte de las adicciones emocionales nacen a... Mi pregunta es, digo, yo lo voy a comentar por mi parte, ¿no? Yo considero que desde una situación que pasó hace 2 años, yo empecé a tener una como adicción de proceso emocional, Ujú. ¿no? Y yo antes no era así. Entonces mi pregunta es, ¿esas nacen por un suceso o es también historial de tu vida anterior? Porque digo, yo podría decirle ahorita, no, es que yo no tengo ninguna herida, no sé, no Ujú, entiendo por ujú. qué tengo esa situación. Pero entendiendo eso es, por un ejemplo, em, sufrí una pérdida y fue como que depresivo, depresivo, depresivo. Fui a terapia, traté de manejarlo, pero yo ahorita, por ejemplo, personalmente llegué a una conclusión de que considero que tengo una adicción emocional. No he podido salir de ese círculo, aunque ya fui muchas veces a Ujú, terapia. Entonces yo he considerado eso. Entonces mi pregunta era, ¿nacen a partir de un suceso, un aspecto? ujú. ¿O cómo es que podemos considerar que las adicciones, porque digo, entendiendo la del alcohol y eso es por gusto, el éxtasis que te producen, Ujú. pero pues una adicción emocional o de esa parte de proceso, pues no se siente uno bien. Con el Sí, alcohol podría decir yo, por ejemplo, tomo y digo, "Ah, con el alcohol me me siento más relajo. divertido, me relajo". Pero con este tipo de adicción de proceso, ¿cuál es de manera cognitiva lo que impulsa a que tú sigas estando en ese estado? Podría haber siempre hay que trabajar tu historia y sobre todo tu conocimiento. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué tipo de temperamento tienes, qué carácter construiste a través de tu historia y sobre todo ver tus habilidades, tus fortalezas. Si hay alguna herida que a veces pensamos que no, pero todos de una u otra manera hemos tenido alguna herida en la infancia o en la adolescencia que nos ha marcado y que con un evento en nuestra etapa adulta brota
Entonces me engancho. Entonces tendríamos que ver qué tipo de herida es la que traes o por qué brotó eso en ti. Si fue a lo mejor una herida de abandono, que el hecho de una pérdida siempre es dolorosa y es un proceso que todos tenemos que llevar, ¿no? O lo que tenemos que vivir, pero de la manera en cómo la vives, tiene que, o cómo la sientes, o qué tanto dura, pues lógico tiene que ver con alguna herida que pueda estar ahí, o algún duelo no resuelto, porque a raíz de que nacemos empezamos a tener duelos, ¿no? Pero si no los resolvemos o no los llevamos de una manera asertiva, lógico, en una etapa adulta van a brotar. Entonces, las heridas emocionales siempre van a estar por dentro. Y yo les hacía el comentario la vez pasada, cuando tú te cortas, pues lógico, te vas a sanar, te vas a poner un curita, te van a poner algunos, y a lo mejor al principio te va a doler esa herida, la física, ¿no? Pero una emocional, o sea, ahí va a estar. ¿Y cómo la vas a sanar? Pues a lo mejor la puedes cubrir y aparentar que no pasó nada, pero cuando vuelve en una etapa o un suceso similar, va a brotar. Y ahí te dice entonces que no has sanado, que hay algo que tienes que buscar, que a lo mejor puede ser de esa pérdida o más atrás que tendrías que buscar. Y entonces sí, resolver, sanar y continuar caminando. Ese es mi punto de vista. El día de mañana tenemos un tema similar a lo que Ah, estaba sí. comentando, ¿verdad, doctora? Duelos y adicciones y necesariamente no que, ay, pues van a hablar de adicciones, no. Vamos a hablar más que nada de los duelos y cómo llevar el duelo. El duelo es el proceso que todos vivimos ante una pérdida, cualquiera que sea, ¿no? Vamos a hablar de todo tipo de pérdidas y también de cierta manera de las adicciones. ¿Por qué? Porque algunas personas tienen que llegar a hacer ese duelo, o sea, tienen que hacer ese duelo, ese cierre, si quieren sanar y quieren trabajar su adicción. Es otra de las cosas, pero también vamos a hablar de los duelos no resueltos. Muy interesante el tema. Bueno, pues si no hay más, agradezco su atención, su participación y sobre todo el haber enriquecido con sus comentarios y preguntas. Y pues muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a la doctora Jacibe por su participación el día de hoy. Compañeros, les recuerdo que de acuerdo a nuestra novena autonomía, nuestros compartimientos y experiencias no se deben de divulgar porque son personales. Y vamos a dar por terminada esta reunión. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que la demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.